Elementos del delito. Mencionamos que los elementos del delito, como primero tenemos la conducta, mencionamos que el delito en sí siempre va a configurar de acuerdo a todos estos elementos. Entonces, la conducta decimos que es el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, de manera que solo los seres humanos pueden realizar o cometer conductas positivas o negativas, ya sea por acción u omisión. Conducta que básicamente podemos decir es la existencia del delito prácticamente. De manera que la manifestación externa de la voluntad del hombre, expresada mediante movimientos y la existencia de una relación de causalidad entre tal manifestación y el resultado. Esto se encuentra tipificado dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal, que sería el artículo 22, conductas penalmente relevantes. Diríamos que son penalmente relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen un acto lesivo de un bien jurídico. No se jerarquiza a personas, sino los actos típicos del sujeto que decide adecuar su conducta para la realización de un acto lesivo. De la misma manera tenemos el acto de omisión en el artículo 28 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Menciona que la omisión obviamente es el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere no evitar un resultado de material típico, es decir, cuando se encuentra en posición de garante. Esta persona se encuentra en posición de garante cuando de ella depende obviamente el cuidado, como en este caso la custodia de la vida, la salud, la libertad, la integridad personal del titular del bien jurídico. Entonces, podemos decir como ejemplo dentro de la omisión, un médico en una sala pues tiene a un paciente en un cuidado, de manera que el médico por inobservancia de ciertas normas, de pronto surge el deceso del paciente. Entonces diríamos que allí se configura el acto de omisión porque el médico precisamente ha inobservado ciertos cuidados y que conllevó al deceso. Entonces, podríamos mencionar de que el nexo de causalidad para que la acción trascienda en el derecho penal debe existir una relación de causalidad entre la manifestación de la voluntad y el resultado. Como segundo elemento tenemos lo que es la tipicidad. La tipicidad decimos que es un supuesto de hecho fáctico, es lo que está en el mundo, y el supuesto de hecho legal, lo que está recogida dentro de nuestra norma penal, que sería el código. Entonces, precisamente, si ponemos un ejemplo como el supuesto de hecho fáctico en el mundo, tengo un sujeto muerto con 2 disparos en el pecho, un sujeto le propinó los disparos, precisamente el sujeto está muerto, ¿no? Supuesto de hecho fáctico, lo que está allá afuera, el hecho. Y el supuesto de hecho legal, diríamos que tenemos en la normativa penal, en este caso en el artículo 144, que menciona el homicidio precisamente, que sería el supuesto de hecho legal, que contempla en la norma penal. Entonces, podríamos mencionar que esta particularidad permite habilitar el poder punitivo. Precisamente nos sirve para contener el ejercicio del poder punitivo. De manera que tenemos en este caso un sujeto A, que sería el sujeto activo, el autor del delito, del hecho delictivo. Tenemos sujeto B, quien sería el sujeto pasivo, es decir, la víctima, a quien se ha agredido, sea este bien jurídico protegido. Entonces, creo que allí podríamos decir que entre estos se configura tanto los sujetos quienes son partícipes dentro de esta, precisamente de la tipicidad, ¿no? Que debe configurar ciertos elementos para que esto pueda configurarse una acción atípica. Seguido de esto tenemos el tercero, que sería la antijuricidad. La antijuricidad diríamos que es básicamente está contemplada dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal en el artículo 29, donde menciona textualmente que para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica deberá amenazar o lesionar sin justa causa un bien jurídico protegido por este código. De manera que podríamos decir que dentro de ello los elementos consustanciales al delito debe estar la amenaza o lesión de un bien jurídico sin que exista una justa causa. Debe haber un contacto
en sí el acto indirecto, o más bien dicho, que vulnere un derecho reconocido que constituye básicamente un delito. También para que el acto típico sea antijurídico, es necesario determinar que no existe una causa de justificación. Entonces, con esto podríamos decir que a más de la antijuricidad tenemos, es decir, la exclusión de la antijuricidad, que sería la legítima defensa. Entonces, mencionamos que es la legítima defensa como un rechazo a una agresión actual e ilegítima y no provocada, ¿no? Mediante un acto de defensa. Precisamente, si ponemos un ejemplo, diríamos que un sujeto X ingresa a un domicilio, el dueño del domicilio percata el hecho, sale en su defensa, y si obviamente en el instante y en el momento, al estar siendo agredido este bien jurídico, surge obviamente por defensa la acción. Pero si trasciende, es decir, si de ello no llega a ser precisamente esta, no configura en ese momento, no configuraría una legítima defensa si el sujeto quien está defendiendo su bien jurídico excede en la legítima defensa. Entonces, es decir, debemos entender de que precisamente no debe existir un daño mayor al que se iba a proteger. Entonces, esa sería como la legítima defensa. Tenemos la otra, estado de necesidad, la situación de peligro, cuando un bien jurídico que solo puede salvarse mediante la lesión de otro bien. Surge de circunstancias generalmente fortuitas. Entonces, dentro de esto podríamos decir que, ¿qué podría ser en el estado de necesidad? ¿No es cierto? Que el derecho protegido esté en real y actual peligro, que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o el daño que quiso evitarse, y que no haya otro medio practicable para evitar o para que sea menos perjudicial para defender el derecho. Entonces, dentro de ello se configuraría el estado de necesidad. Por último, tenemos el mandato de la ley. El mandato de la ley obviamente menciona que si un acto es ordenado o permitido por la ley, no puede al mismo tiempo estar sancionado por ella. De manera que el acto, aun cuando fuere típico, no será antijurídico. En este caso, como ejemplo, tendríamos que la ley ordena directamente realizar, por ejemplo, un acto diríamos, de interceptación de una llamada, obviamente telefónica, y entonces esto está permitido, obviamente, por la ley, siempre y cuando esté avalado por la autoridad competente para realizar cierto acto. Entonces, la otra podría decirnos que también que es la justificación de una conducta amparada en las disposiciones de la ley para realizar determinados actos, que sería precisamente el orden de autoridad emanada conforme con la ley y los requisitos. La otra sería que haya entre el superior que ordena y el inferior que obedece relación de jerárquica en el orden público precisamente. Y como último, dentro de los delitos, dentro de los elementos del delito, tenemos la culpabilidad. Entonces, en este caso, como último elemento necesario para determinar la existencia de un delito, sería la responsabilidad penal del que actuó conforme, ¿no es cierto?, o se adecuó su conducta de manera típica y antijurídica. Y eso obviamente debe ser reprochable, la realización de esta conducta. Podemos decir que es el conjunto de condiciones que permite declarar a alguien como culpable o responsable de un delito. De manera que los elementos de la culpabilidad podríamos decir que es la imputabilidad y la inimputabilidad. Entonces, dentro de la imputabilidad tenemos, es decir, que sería la capacidad de culpabilidad que tiene el sujeto para ser, obviamente, reprochable de su conducta. Y como inimputabilidad tendríamos a lo que sería a menores de edad, quienes están en conflicto con la ley, personas con trastornos mentales que hayan generado algún tipo de lesión de un bien jurídico, y por estar obviamente en condición de inimputable no se puede reprochar penalmente su conducta. Estos son los elementos precisamente del delito que en esta ocasión queríamos compartir y mencionar sobre esto.
de manera que queda presentado sobre las cuestiones nuestro documentado. Ojalá para la próxima tengamos una mejor